ti te doy la gloria, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta bendición que vamos a recibir en este día, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que todo lo que vayamos a aprender, Señor, quede grabado en las tablas de nuestro corazón y que así mismo, Señor Dios, también podamos transmitirle a aquellos que no están en la clase, Señor. Gracias te damos por todo, Padre, y te pedimos, Señor, que bendigas grandemente a mi hermano y que le des sabiduría para que esta clase sea un éxito. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este estudio de Primera de Timoteo, capítulo 3. Gracias por dedicar un momento de su semana para seguir aprendiendo sobre cómo estudiar la Biblia y en estos capítulos y en este libro hemos estado aprendiendo mucho sobre la iglesia. Y justamente ese es el tema que viene tocando capítulo 1, 2 y 3 del libro de Primera de Timoteo. En esta ocasión nos toca estudiar el capítulo número 3. Y como siempre vamos a iniciar haciendo una primera lectura con el objetivo de ir buscando algo. Recuerden que cada vez que nosotros damos una lectura, lo mejor que podemos hacer es hacer una lectura con propósito. Esta vez vamos a ir buscando todas las referencias, primero a obispo y después a diácono, que aparecen para ir haciendo una lista posterior. Entonces vamos a ir buscando todas las referencias vamos a ser más específicos, a las características de los obispos. La verdad, el capítulo 3 nos da, básicamente son dos listas y otros versículos, que igual los vamos a ver. Entonces, vamos a hacer esas dos listas que son como básicas y obligatorias, las vamos a analizar y luego vamos a ver el último versículo del capítulo y esa va a ser la clase de esta noche. Ok, entonces vamos a compartir pantalla para comenzar. Ok, ahí estamos. Y vamos a comenzar con versículo 1. Recordemos lo que vamos a ir marcando, nada más le vamos a ir poniendo una línea. Lo que vamos a ir marcando es todas las características de los obispos, lo vamos a marcar de un color y las características de los diáconos la vamos a marcar de otro color. Y lo vamos a ir haciendo en una misma lectura. Por cuestión de tiempo, lo mejor sería leerlo una vez solamente buscando los obispos, luego otra vez nada más buscando los diáconos. Em, ya cuando tengan más práctica en haciendo esto de ir leyendo con un objetivo, van a poder hacer varias marcaciones al mismo tiempo. Entonces, yo me acuerdo que me ha tocado en algunos eventos que el tiempo es muy poco y hay mucho que marcar, estar marcando en una sola lectura unas 7, 8 cosas, lo cual es mucho más complicado, pero igual se pone mucho más interesante la lectura porque tienes que ir bien pendiente, marcando todas las referencias y que no se te pase ninguna. Como ven, me gusta mucho marcar también a mí. Ok, voy leyendo versículo 1 y vamos marcando todas las referencias a las características, las cualidades de los obispos y diáconos. Versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí tenemos la primera cualidad o característica. La segunda dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí casi marcamos toda la segunda parte del versículo, ¿verdad? Ahí voy a ir despacio para que todos vayamos bien. Si voy muy rápido, alguien me avisa.
Vuelvo a leer versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 8, ahí ya vamos con los diáconos, ¿verdad? Los diáconos asimismo deben ser honestos. Ven que yo hago el cambio de color al marcar. Entonces venía marcando hasta capítulo 7 con un color y versículo 8, como ya está hablando de los diáconos, lo estoy haciendo en otro color. Si no tienen, si solamente tienen una pluma o un color, pueden ocupar en vez de una línea, un rectángulo para que no se, para que puedan diferenciar exactamente. Entonces, vuelvo a leer versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzcan el diaconado si son irreprensibles. Ok, les dejo unos segunditos para que se pongan, para que vayamos todos juntos. La verdad, ir marcando estas listas se hace muy sencillo porque nada más vas anotando lo que las características que te van diciendo aquí justamente el texto. Ok, vamos a versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahí pueden marcar casas también, ¿verdad? Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A mí me ha gustado mucho cómo termina este capítulo. Como que los primeros versículos es netamente administrativo. Creo que nos es necesario, antes de pasar a la lista, recordar quién
escribe y a quién le escribe. Entonces, el que guste puede abrir su micrófono y me comienza a ayudar a contestar esas preguntas, ¿verdad? ¿Quién escribe y a quién le escribe? ¿Quién es el que está escribiendo la carta de Primera de Timoteo? Pablo, Pablo está escribiendo la carta de Timoteo. ¿Y quién era Pablo? Vamos a ponerlo así. En este momento que Pablo está escribiendo, ¿alguien sabe dónde está? estaba encarcelado ahí. Estaba encarcelado, exactamente. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, pero que tenemos aquí versículo eh, 14. Dice, eso te escribo, aunque espero ir pronto a verte. O sea que tenía esperanzas ahí como libertades. Dice, ¿para qué si tardo? O sea, sí tenía esperanzas, pero pues, no sabía cuándo. Entonces, ahí vemos que Pablo estaba en un lugar en el que no podía em, tener toda la confianza para decir, yo me voy a ir a visitar a mi discípulo. Entonces, ¿quién era, mejor dicho, quién había? Porque varios de los que estamos aquí ya estudiamos el libro de los Hechos. Entonces, eso nos da un contexto. Cuando decimos Pablo, hay que decir Pablo en qué tiempo o en qué capítulo, para verlo así como por capítulos. Porque esta carta no la está escribiendo Pablo, el que iba camino a Damasco y que se le aparece Dios. Es ese mismo Pablo, pero ya con muchísima más experiencia, ya con todo un ministerio hecho, ya siendo, eh, teniendo un reconocimiento, habiendo sido formado muchísimo más de lo que ya era. En este momento, Pablo ya estaba, digámoslo así, al final de su vida. Pablo ya había llegado al objetivo y estaba em, ya como, no quiero decir que estaba viviendo tiempo extra, porque Dios todavía era necesario que siguiera escribiendo y todavía le faltaban más cartas que hacer, porque si ven, es primera de Timoteo, todavía hay otra carta a Timoteo. Entonces, todavía le faltan más cartas que escribir, pero ayúdenme a recordar, en este momento que escribe, ¿quién era Pablo? Alguien que me ayude a recordar quién era Pablo o quién había llegado a ser Pablo en este momento que está escribiendo la carta. Un apóstol. Exactamente, él era un apóstol y como apóstol, él había alcanzado, digámoslo así, un grado de autoridad en el que era respetado por muchas iglesias. Eh, no tengo el dato aquí, pero Pablo inició o levantó o comenzó muchas iglesias, no sé cuántas, la verdad, pero inició muchas iglesias. Entonces, es como el equivalente a nuestro tiempo de un evangelista, un pastor, un ministro que ha ido por el mundo, por varias ciudades, levantando iglesias y que ha dejado a sus discípulos, o sea que también hacía discípulos, no solamente era evangelista, esto lo tienen que escuchar los evangelistas actuales, ¿verdad? No solo es evangelizar, sino hacer discípulos también para que ellos se encarguen de cuidar el crecimiento natural de las iglesias. No solo es evangelizar por evangelizar, sino evangelizar y dejar a un discípulo para que se encargue del crecimiento de la iglesia.
Entonces Pablo ya sabía qué hacer. Entonces él sabía cómo levantar una iglesia, él sabía los problemas básicos del inicio de una iglesia, él sabía eh, cómo hacerle para levantar una iglesia porque lo había hecho muchas veces. Era alguien con mucha experiencia. ¿Y quién era Timoteo? Ya, bueno, ya le resolví una pregunta, ¿verdad? ¿A quién estaba escrita esta carta, verdad? A Timoteo. Pero ¿quién era Timoteo? ¿Qué sabemos de Timoteo en este momento? ¿Qué sabemos de Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Discípulo de Pablo. Era el discípulo de Pablo, exactamente. En la imagen del inicio, déjame ver si aquí me voy para atrás. Me gusta mucho esta imagen porque justamente así es como yo me lo imagino, ¿verdad? Timoteo era el discípulo de Pablo, Pablo ya alguien experimentado, ya con un amplio recorrido. Bueno, aquí en esta imagen no tenía cicatrices. Me imagino que el Pablo de verdad ha de haber tenido muchas cicatrices, porque ya lo habían dejado por muerto varias veces, lo habían apedreado, había estado en cárceles siendo torturado, había sufrido muchísimo, pero todo eso era para llevar el evangelio. Y Timoteo era un chavo. Timoteo era un chavo, era alguien que iba comenzando, era a pesar de que era el discípulo de Pablo, suena como una responsabilidad muy grande y lo era. Y por eso Pablo tenía la responsabilidad de capacitarlo para estar al punto, digámoslo así. Entonces, cuando uno comienza su discipulado, no le dicen, uno no comienza por, mira, a los pastores los vas a elegir así y los diáconos los vas a, no, uno comienza su discipulado por cómo se debe de orar, cómo se debe de leer la Biblia, eh, la seguridad de la salvación, el bautismo, todos esos temas que son lo más básico. Luego aprender un poco más sobre Jesús, la historia de Jesús, ir aprendiendo sobre los dones, todo lo que Dios nos ha dado al ser salvos. Pero llega un punto en el que ya el discípulo debe de comenzar a trabajar. El discípulo no va a ser para siempre solo discípulo. Va a llegar un punto en el que el discípulo necesita ponerse a trabajar y comenzar a levantar sus propios discípulos o en este caso, levantar una iglesia. Y ¿alguien recuerda en dónde estaban levantando la iglesia? ¿En dónde le pidió que se quedara Timoteo? En la iglesia de Éfeso. En Éfeso, exactamente, en Éfeso. Justamente Pablo le pidió, tú quédate aquí en Éfeso y aquí vas a comenzar a levantar la iglesia. Ok, entonces, como parte de la capacitación de Timoteo está esta carta, donde tenemos, bueno, ustedes ya tienen toda esta marcación. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar a la lista. Ya les di aquí la primera. Ok, las cualidades del obispo. Ustedes tienen ya en sus materiales, tienen ¿cómo se llama? Los versículos ya marcados, ya impresos. Y ahí pueden ver y vamos a ir llenando aquí cuáles son las cualidades del obispo. Entonces la primera dice que es irreprensible, irreprensible. Esa es la primera cualidad. ¿Cuál es la segunda? Marido de una Marido de sola una mujer. sola mujer. Marido de una sola mujer, exactamente, ahí está. Y vamos a irnos todos sobre la lista
La voy a dejar en la pantalla para que no se aceleren a copiarla. ¿Por qué? Porque recordemos, estamos haciendo observación, interpretación y aplicación. Entonces, ahorita estamos observando, vamos a comenzar a entrar en la interpretación y em, la observación ya la hicimos, ya lo marcamos y vamos a ver qué podemos aplicar de esto para nosotros. Ok, la tercera es sobrio. La cuarta es prudente. Y recuerden, siempre es importante marcar de qué versículo estamos sacando las referencias. Si no, a los años, cuando nos encontremos esa hojita donde estamos escribiendo, vamos a decir, ¿y esto de dónde lo saqué? Entonces, es necesario poner, ahorita que lo estamos estudiando, antes que se nos olvide, de dónde estamos sacando la información. Entonces, la quinta es decoroso, hospedador, apto para enseñar. 8, no dado al vino. Y la octava ya está en versículo 3. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible y no avaro. Ahí estamos hasta el versículo 3. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, no neófito y que tenga buen testimonio. Esas son las 17 características que tiene que tener alguien para ser obispo. Y algo que me gusta decir en mis clases es que si ustedes no me hacen las preguntas, yo se las hago a ustedes. ¿Qué es un obispo? O para qué? Bueno, dice versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ok, ya vimos que es algo bueno, pero ¿qué es ser obispo? O estas características, ¿para qué o para quién son? Para, por así decirlo, el pastor de la iglesia. Exactamente, exactamente, Yaren. Es para el pastor de la iglesia. Es la persona que tiene mayor rango en la iglesia. Es el pastor. Entonces, podríamos quitarle la palabra obispo y poner lista de cualidades del pastor, ya haciendo un poco de interpretación. Entonces, ahora sí, ya observamos, ahora vamos a interpretación y aplicación. Vamos a ir por cada una de las características y vamos a ver para qué sirve qué es lo malo, porque varias, si ven, de las 17, aquí tenemos que 1, 2, 3, 4, 5 cosas no comienzan con no. 5 de las cualidades comienzan con no. Entonces son 12 que sí y 5 que no debe de hacer. Entonces vamos a ir viendo por qué o para qué sirve o qué es o por qué se tiene que mantener alejado. Entonces, ¿para qué le sirve a un obispo o a un pastor ser irreprensible o qué es ser irreprensible? Alguien que me ayude. ¿Qué creen ustedes o qué se imaginan o no sé si alguien ya lo buscó? ¿Qué es ser irreprensible?
Bueno, Adelante, hermano Susana. sí, hermano, yo considero que es una persona honesta, que no tiene nadie que lo esté señalando, o sea, irreprensible, que nadie, o sea, que esté haciendo lo correcto y que nadie lo señale por algo negativo que está haciendo. Exacto. Mi hermana Patri. Más o menos lo mismo iba a decir, que sea una persona que no tenga algo que lo puedan reprender, algo mal hecho, Exactamente. que no tengan ningún lugar por donde reprenderlo. Ujú. Irreprensible, lo literal es justamente eso, que no tengan por dónde reprenderlo, o sea, que no haya por qué regañarlo. Entonces, así se debe de comenzar es la primera, ojo, porque todo lo que está en la Biblia trae un orden. Entonces, esa es la primera característica de un obispo, de un pastor. No debe de ser alguien que tenga algo por lo que se le pueda regañar. Esa es la primera característica. Vamos a la segunda. Marido de una sola mujer. ¿Por qué creen que sea bueno eso? Porque él debe ser ejemplo para las demás familias. Que Y ya la me estaba Biblia, preocupando un poco el silencio que había en la clase. Y yo, alguien que ya rompa el silencio. Patri. Igual en otros capítulos, en otros libros de la Biblia hemos visto eh, también que han mirado a otras mujeres, que han salido a buscar a otras mujeres y cómo Dios responde a eso. A él no le gusta, a él le gusta que sea de una sola mujer. Incluso hay reglas para el esposo y para la esposa. Ujú, Eh, Incluso está dentro de los mandamientos, que ujú. fue de las primeras reglas que nos Sí. pusieron. Entonces debe ser marido de una sola mujer, como dijo mi hermana Susana, mi hermana Patricia, porque es un ejemplo, porque es un ejemplo y también debe ser, ya está dentro de las ordenanzas y es para principalmente ser ejemplo, para ver cómo, como el anterior, ¿verdad? No se puede hablar mal de él, no se le puede reprender, es marido de una sola mujer. Ok, 3, ítem 3, versículo 2. Sobrio. Y ojo, a Patri, sí. Ah, Hace unos años estuvimos buscando eso de sobrio. Recuerdo que con Ángela y Pepe, porque yo tenía mis dudas Ujú, y ellos me aclararon mucho, me dijeron, no, 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 la Biblia no dice que tú no puedes beber, la Biblia dice que tú no te puedes emborrachar. Ahora, el pastor tiene que estar siempre sobrio y la explicación fue muy clara. El pastor siempre tiene que estar dispuesto a la hora que sea, si lo van a buscar para algo, él no puede estar eh, eh, con tragos, tiene que estar siempre sobrio para atender a sus ovejas, a sus fieles, a las personas de su iglesia, de su grupo. ok, sí, totalmente, ¿verdad? Es alguien eh, que se mantiene, aquí lo describe como una mente clara y controlada, libre de excesos, de la influencia del pecado. Exactamente. Gracias, Patri. Yaren había levantado la mano. Eh, bueno, es que, bueno, ser sobre, por así decirlo, sería moderado a comida, a bebida y así, ¿no? Ajá, justamente. Debe de ser moderado en básicamente todas las áreas. No, em, no que no esté inclinado hacia ningún exceso, digámoslo así. Y el tema que tocó Patri lo vamos a ver más abajo. Lo de sobrio es como una persona más equilibrada. No habla tanto sobre el vino. El vino viene más abajo. Está en el ítem 8. Ya se me va adelantando.
pero de sobrio quiere decir alguien equilibrado. 4, prudente. Cuidadoso. Cuidadoso, exactamente. También Gracias, hermano Ron. moderado o cauteloso. Cauteloso, exactamente, cauteloso. Debe de tener mucho cuidado. Hay que entender, y aquí hay que hablar desde otro punto de vista, ¿verdad? No todos los que entran a la iglesia entran con buenos fines, digámoslo así, o con buenos objetivos. Entonces, dentro de las características del obispo debe de ser prudente. Entonces, el obispo debe de tener cuidado y estar así como con una mente viendo todo lo que está pasando y ser muy cauteloso. Ítem 5, decoroso. Ahora, como que a los pastores ya este ítem como que ya va decayendo en muchas iglesias lo decoroso, y ahora han cambiado el decoro por juvenil. Ya a Sí, pesar de que tengan sus años, se visten como chavos y todo. ¿Ya ni vas a participar? sí. Ah, no alcancé a escuchar. Eh, que ser decoroso sería ser decente, respetable, digno y honorable. Ajá, exactamente. Es como eh, honorable, esa palabra está muy bonita, es honorable. Es tener, va como a su carácter, pero también dentro de su carácter entra como la forma de vestir de lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Una persona decoroso es una persona que siempre se va a mantener honrable. El 6, ¿para qué servirá que el pastor sea hospedador? Es una persona que aloja a otra Ujú, persona. Sí, es un ejemplo, digamos, de ser hospedador. Recibir sí, invitados con mucha amabilidad, atenderlos de la mejor manera, dar un buen ujú, testimonio y evangelizarlos, que es lo principal. sí. Aquí Hermano, adelante, sí. perdón, es aquí, bueno, y como yo vivo en frontera, ¿verdad? Se da mucho esto. Siempre hay personas que vienen de otras ciudades, incluso de otro país, y buscan las iglesias, pues, Ujú, pues solicitando eso, ¿verdad? Apoyo, ayuda para un lugar donde quedarse. Y en ese sentido, pues también el pastor debe de ser un hospedador, no de abrir a todo el mundo, ¿verdad? Porque no saben, pero sí ser prudente y ver la necesidad de la persona y apoyarlo en ese sentido. sí, totalmente de acuerdo. Gracias, mi hermana Susana. Y a usted le va a tocar ser muy hospedadora, como dice, usted vive en frontera, hay mucha gente pasando por ahí. Sí, aquí Igual, o estamos. sea, gracias. Igual aquí en mi casa, eh, pues somos hospedadores. O sea, yo lo aprendí por mis papás, ¿verdad? Desde chiquito. Tenemos mucha gente siempre en la casa y es algo que se aprende y se desarrolla, y alguien no tiene que decir, es que yo no soy hospedador, porque no, o sea, si no eres, lo puedes aprender y lo puedes ir desarrollando poco a poco, y al punto de que vas a llegar el día en que tú digas, no, ahora ya me gusta hospedar a las personas, ya no me es una carga y lo vas a hacer con gozo y alegría. Entonces, el pastor, es necesario que el pastor sea hospedador. ¿Por qué? Porque va a hospedar a muchísima gente, a muchísima gente. Y es un rol básico en la iglesia. 7, apto para enseñar. Bueno, aquí está, ahí lo está diciendo casi que literal, ¿verdad? Debe ser apto para enseñar. Hay muchos líderes que son buenos estudiando, pero no son buenos comunicando.
Entonces, esto también, o sea, todas las características uno puede ir trabajando y irlas obteniendo en mayor o menor grado. Pero también lo mejor es que el pastor tenga un don de enseñanza, ¿verdad? Si tiene el don de enseñanza, pues va a ser mucho más fácil. Versículo 3, ítem 8. No dado al vino. Ahora sí, Patri. No dado al vino. Entonces ahí dice no dado. Y vamos a ver este punto justamente en en la siguiente lista, que también nos va a mencionar. Entonces, el asunto es no dejarse controlar por el vino. ¿Puedo Y comentar algo? adelante, hermana Susana. Eh, recordar que en los tiempos de Jesús, el vino lo usaban como un medicamento, Ujú, ¿verdad? No era, la Biblia dice que no debía de dejarse fermentar porque entonces sí ya era problema, pero era el vino como un medicamento y por eso a veces hay confusión de la embriaguez. ujú, exactamente. Sí, ellos lo ocupaban para el estómago como un medicamento, como un digestivo. Entonces, y aparte que teniendo tantos viñedos y todo, era cultural también el vino. Ahora en nuestros países, pues no tenemos, bueno, aquí en algunos países de Latinoamérica no tenemos cultura de vino. Entonces, tampoco es que sea obligatorio tomar vino o que no se deba de tomar vino, no. Es la cultura de las personas, pero aquí la característica para los obispos es no dado al vino. O sea, eh, que no lo acostumbre. El siguiente dice, no pendenciero. ¿Qué es eso? Adelante, Yaren. Que es, por así decirlo, que se da mucho a peleas y así, peleonero, pues. Peleonero, exactamente. Gracias, Yaren. No es correcto o no checa ver a un obispo, ¿verdad? Así como, ¿qué te pasa? ¿Qué? A ver, vente, démonos ya, vámonos a los golpes. No, eso no debe de ser así. Y por la iglesia que representa, por los problemas en los que se va a meter siendo tan pleitista, por todo eso, el obispo no debe de ser pendenciero, no debe de ser eh, pleitista, digamos. Vamos al ítem 10. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué creen que no debe de ser codicioso? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Exactamente. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Uno puede tener, ojo que aquí dice ganancias deshonestas, no está diciendo de que, el obispo tiene que aborrecer el dinero, no, es no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, ahí todavía queda un amplio margen para meter ganancias honestas. Y aunque sean ganancias honestas, no debe ser codicioso. Entonces también eso hay que aclararlo. Ítem 11, amable. O sea, amable creo que es por todos entendido, ¿verdad? Una persona que sea fácil acercarse, una persona que eh, hay personas que da gusto hablar y platicar. Y hay otras personas con las que dice, ay, ahí viene este, así como de, ay, me voy a hacer loco, voy a agarrar mi celular y voy a estar viendo así para que no me hable. Pues uno no debería de decir eso de un obispo, ¿verdad? De un pastor. Entonces debe de ser amable en todo tiempo.
12, apacible. Yaren, ajá, Que es pacífico, manso y de carácter suave. exactamente. A Yaren ya vimos que tiene el diccionario ahí a la mano, entonces nos va a estar ayudando con las definiciones. Gracias, Yaren. Exactamente, alguien pacífico, alguien apacible. Entonces, si no es peleonero, pero puede ser que se las aguante. No, no es que se aguante todos los pleitos, es que sea alguien pacífico, alguien que no busca problemas, alguien que no busca, que no hace problemas, sino que resuelve problemas, justamente. Ok, la siguiente, no avaro. Roberto. Amén. Sí, eso se refiere a una persona que no es codiciosa ni tacaña. Digamos, significa que un líder debe ser generoso y no estar obsesionado con el dinero. Exacto. No obsesionado con el dinero, ¿verdad? Entonces, el avaro trata de tener dinero para acapararlo. Y así como de, es mi dinero y no le voy a dar a nadie. Y por el contrario, el obispo debe de ser generoso. ¿Por qué? Porque debe de estar en su naturaleza el dar, el regalar, el ofrendar, el compartir, porque a eso va a ser algo diario y si es así, Dios lo va a bendecir mayormente. 14, que gobierne bien su casa. Ahí ya entramos como a temas más, em, a veces controversiales, ¿verdad? ¿Qué es que gobierne bien su casa? Mi hermano Roberto. De que sea cabeza del hogar. Ajá, sí. Yaren, Que sepa corregir a sus hijos y que sepa controlar a su familia. exactamente, exacto. Que gobierne bien su casa quiere decir que sea la cabeza del hogar, que sepa corregir a sus hijos, todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué creen que debe ser esto así? Y ahí hasta tenemos un versículo. Bueno, leamos el 15, el ítem 15. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí yo creo que le pusieron con toda honestidad porque hay fachadas que se pueden ver muy bonitas. Así hay familias que de lejos las ves y dices, wow, qué padre esa familia. Pero medio se suben al carro, saliendo de la iglesia, subiéndose al carro, comienzan los gritos y que no sé qué, ya vas a ver cuando lleguemos a la casa. Entonces debe ser con honestidad. Entonces que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Entonces, ¿para qué debe ser esto? Tenemos un versículo, creo que es versículo 5, ¿verdad? Ahí dice, mi hermana Vilma, adelante. Está en Buenas silencio ya. noches, hermano. Buenas Buenas noches, Dios me noches. los bendiga. Recién me pude conectar. Bienvenida, hermana. Gracias. Pero, hermano Nelson, pero yo conozco a alguien que no gobierna bien su casa, que su esposa gobierna su casa, que la iglesia, la esposa, ha tenido problemas con los hermanos y por eso se han ido. Pero ese pastor sigue pastoreando la iglesia. Ujú. Sí, Eh, ahí, sí, adelante. Ya, pero es verdad que todos los requisitos que están ahí, pero como digo, conozco como unos tres que tienen ese mismo problema, pero sin embargo, es decir, Dios los sigue respaldando. Pues a usted le va bien, hermana, porque solo conoce a tres. Yo conozco más, hermana. Em, Imagínense, pues, ¿qué le puedo decir, verdad? claro,
Es difícil. Nos gustaría que todos los pastores tuvieran estas 17 características, ¿verdad? Cualidades, y que las cumplieran Claro, ampliamente, pero pues no siempre es así. No siempre es así. Y usted hablaba sobre algo interesante, ¿verdad? El respaldo de Dios. Yo conozco muchas correcto. personas que se autonombran y ahí van con o sin el respaldo de Dios y ahí siguen. Entonces, es difícil, o sea, hay personas que se aferran a la posición, ya sea por estatus social, estatus económico, Sí, por correcto. cualquier cosa. Entonces, es difícil, o sea, hablar sobre el respaldo de Dios sobre una persona es de que lo que esa persona diga va a pasar, o sea, se haga, como un profeta, ¿verdad? Un profeta, no de estos profetas que dicen, compra el número 6 y te va a salir. No, no, estamos hablando de los que profetizan cosas que están escritas en la Biblia. Entonces, Claro. eh, con fundamento bíblico. Entonces, es difícil hablar sobre el respaldo a los pastores de parte de Dios cuando, cuando no cumplen con todos los requisitos, digámoslo así, y la iglesia ahí va, ahí va, ahí va. Yo pienso que mi forma de ver con este tipo de personas es gracias a Dios que está ahí, pero si él no estuviera ahí, Dios levantaría a otra persona, ya sea igual o muchísimo mejor. Entonces, Dios trabaja con el que se deje trabajar, que para mí ese tipo de personas cuando están ahí es porque nadie más se deja usar por Dios. O esta persona es tan mala que a los que están queriéndose dejar usar por Dios, no lo recibe. Y ahí tenemos la carta de Tercera de Juan. En Tercera de Juan tenemos el caso de una persona que va en contra de el ítem número 6 en nuestra lista. A Diótrefes no le gustaba hospedar gente ni que nadie recibiera. Entonces, y ahí estaba como líder de la iglesia. Y ahí tenía otras personas, otros líderes que querían surgir y este personaje no los dejaba. Y eso lo vamos a ver muchísimas veces, lamentablemente. Adelante, mi hermano Minor. Buenas noches, querido profesor, y buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Pues es interesante el punto que estamos viendo, tocando, pero también, pastor, yo quisiera hacer una pregunta. Cuando dice que gobierne bien su casa, bueno, conocemos a varios ministros también que han luchado en el ministerio, que han dejado mucho, ¿verdad? Pero lamentablemente los hijos no han seguido los pasos como los pastores o como los líderes han querido, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿hasta qué edad el padre tiene esa responsabilidad sobre los hijos, luchar? Porque entiendo también que, que, que entiendo también que realmente cada persona toma su decisión, Propias ¿verdad? Pero decisiones. yo conozco líderes que sí han luchado, se han fajado, ya han entregado, pero sin embargo han sido una batalla los hijos también, que no han querido, que no han sido ejemplo los hijos, pero él sí. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería, pastor? Ujú. Pues me fascinaría decir, la edad es tal, o a los 18, ¿verdad? O la mayoría de edad. Pero los papás siempre van a ser papás y los hijos siempre van a ser hijos. Em, yo no le podría dar una edad en específico. Yo diría, si queremos poner algo así más concreto, de decir, mientras estén bajo tu techo, son tu responsabilidad.
así tengan, no sé, 30, 40 años, están bajo tu techo, son tu responsabilidad. Igual, o sea, cada caso es particular. No podemos generalizar. Cada caso es particular, pero sí es complicado. A mí me gusta, más que hablar del problema, me gusta hablar de soluciones. Yo soy hijo de pastor y estuve colaborando estoy colaborando, porque sigo amando ese ministerio, con un ministerio que se llama Cuervo, Ministerio Raven. Eh, el Ministerio Cuervo se dedica a trabajar, a cuidar a los pastores. Dentro del ministerio de cuidar a los pastores, se encargan de cuidar a los hijos de los pastores. Lastimosamente, muchos pastores se enfocan en cuidar más su iglesia que su casa y dejan descuidada la casa. Entonces, aquí es donde este ministerio, que debería de crecer muchísimo más para alcanzar a muchísimos más pastores e hijos de pastores, hemos hecho campamentos, hemos hecho, no sé, reuniones, retiros y todo para ayudarles a los jóvenes, porque como hijo de pastor hay una carga extra, como hijo de pastor hay una responsabilidad extra. Toda la congregación te va a estar viendo. Y me pueden decir, no, hermano, aquí no es. Sí, así es, yo fui un hijo de pastor y así es, uno lo sabe. Entonces, y eso uno no lo ha pedido. Es una responsabilidad que viene adquirida por tu familia y punto, ya no hay para dónde hacerle. Y no te la puedes quitar porque mientras tu papá sea pastor, la gente te va a estar viendo a ti. Entonces, por eso decía, es un tema muy complicado. Entonces, ¿hasta qué edad? No hay una respuesta. Yo diría hasta que estén en su casa, pero también eso podría variar. No sé, porque si no la solución sería, corre a tu hijo que ya no está en tu casa, no está en tu casa, no es tu responsabilidad. Y esa no es la solución tampoco. Entonces, no quiero decir eso, ¿verdad? No quiero decir a los pastores, corran a sus hijos, no. Al contrario, cuiden a sus hijos, enfóquense en sus hijos y más que por el puesto, porque son sus hijos. Y exprésenlo, expresen eso. No es que te tienes que portar bien porque eres el hijo del pastor, no. Quiero que te portes bien porque debes ser más como Dios. Muchas veces los pastores le presentan a sus hijos una carga, le presentan una responsabilidad en vez de presentarle al Dios al que ellos sirven. Cuando el pastor le presenta al Dios que él sirve, el hijo va a amar al Dios verdadero. Pero si nada más le representas responsabilidades, tareas y más responsabilidades, pues por eso muchos de los hijos de los pastores se van o son como son. Tal vez se quedan en la iglesia, pero solamente se quedan causando problemas. Entonces, eh, el tema de los hijos de los pastores es un poco complicado, no quiero decir súper complicado, porque es como cualquier otro hijo de Dios al que todo el mundo está viendo y el testimonio es más relevante. Entonces debería ser como todos nosotros. Entonces, si pueden, ¿qué podemos hacer? Aplicación. Si pueden hacer algo para ayudar a un hijo de pastor, háganlo. Y si ustedes son pastores, enfóquense en sus hijos. Enfóquense en sus hijos. Si pueden hacer algo para animar al hijo del pastor a que, tal vez no que sirva en la iglesia, porque no todos los hijos de pastor van a ser pastores, sino para que sea un mejor cristiano, digámoslo así. Háganlo. Regálenle, no sé, un devocional, una Biblia, aunque ya se lo sepan, el detalle va a ser muy relevante. ¿Por qué? Porque lo único que generalmente, y aquí no tampoco quiero generalizar tanto, lo más que uno recibe son críticas. Sabes que toda la iglesia te está viendo y la iglesia va a decir, ah, mira, el hijo del pastor hizo esto, el hijo del pastor hizo lo otro.
y el puesto no, uno no lo pidió, uno no lo, a veces uno ni lo quiere. Es un privilegio, pero es un privilegio que conlleva muchas responsabilidades. Ujú. Gracias, pastor. Ok, hermano. Ok, vamos a seguir. El ítem 16 es no un neófito. Adelante, mi hermano Roberto. Amén, hermano. Bueno, en la Biblia el término neófito se refiere a una persona que es nueva en la fe cristiana. Proviene del griego neófitos, que significa recién plantado o recién nacido. Este término se utiliza específicamente en 1 Timoteo 3:6, donde el apóstol Pablo advierte contra nombrar a un neófito como líder de la iglesia para evitar que se enorgullezca y caiga en la condenación del diablo. Un neófito está en las primeras etapas de su vida cristiana, aprendiendo y creciendo en la fe, similar a un bebé o una planta recién sembrada. Ujú. Gracias, mi hermano. Aquí les digo, bueno, conozco personas nuevas en la fe que han levantado iglesias, pero están preocupadas por conocer sobre la palabra de Dios, están preocupadas por alimentarse diariamente y llegar a ser salir de ese, de no, ya no ser neófito, ¿verdad? Tampoco es que hoy aceptaron a Cristo y que mañana son pastores, ¿verdad? Todos debemos de pasar un proceso de aprendizaje, debemos de pasar un proceso de madurez para poder llegar a tomar un puesto sobre otras personas. ¿Y por qué creen que termina con buen testimonio? ¿Y ante quiénes es ese buen testimonio? Es ante todas las personas, hermano, porque dice la palabra de Dios que es, bueno, todos somos cartas leídas, pero como acaba de mencionar, los pastores aún más están Ujú, siempre sobre ellos señalando y viendo y todo su comportamiento y toda su familia. ujú. Entonces, por eso. Gracias, mi hermana Susana. ¿Yaren? Pues buen testimonio, para decirlo que sea pues bien explicado y que pues ahora sí que como dice acá mi hermana, que pues para todos los, no solo para los nuevos, sino que para todo, para todos y para todos. Ujú. Y ahí el todos incluye todos y principalmente, vuelvo, leamos el versículo. Estamos en versículo 7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mi hermano Roberto. Sí, bueno, esa palabra buen testimonio es una palabra muy interesante, porque bueno, por medio del buen testimonio, muchos van a llegar a los pies de Jesucristo, pero también si damos un mal testimonio, muchos no van a llegar a los pies de Jesucristo y tendremos que darle cuentas a Dios, que es lo peor de todo. Ujú, sí. Em, es fácil ver esto es lo más fácil, ¿verdad? Ver el testimonio de un pastor. Vean a los vecinos del pastor y pregúntenles qué piensan de su familia. Ahí van a ver si los pastores tienen buen testimonio o no tienen buen testimonio. Tan fácil como eso. Hable con la vecina. Pregúntele, oye, mire, sí, conoce al vecino aquí. Sí. Ay, ¿cómo es? Ay, ni usted ni lo quiere conocer. Ay, ese está hablando así del pastor. O no, ese se la pasan peleando allá adentro en la casa. No, eso es mal testimonio. Entonces, ojo, que el buen testimonio no es con los de adentro, y quiero dejar esto muy claro, no es con los de la iglesia, es con los de afuera. Y aquí nos dice para qué. Dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay muchos pastores que han caído en descrédito y duele ver esos pastores que caen en descrédito porque lamentablemente uno no puede decir nada para ayudarles. ¿Por qué? Porque el descrédito ellos mismos se lo han ganado. Entonces solamente ellos lo pueden recuperar.
lo que uno puede decir es, no te fijes en él, fíjate en Dios y hasta ahí y ya. ¿Qué más le puedo decir? Entonces es muy importante, o sea, el pastor no debe estar viendo solamente para adentro y que mientras los de adentro estén felices, los de la iglesia, los de afuera que piensen lo que quieran. No. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad compartir el evangelio. ¿Y cómo vamos a compartir el evangelio con alguien con quien tenemos descrédito? No se puede, no es correcto. ¿Ok? Y me gusta que haya terminado con esto, porque es, ok, todo lo anterior es con los de adentro, pero el buen testimonio también tiene que ver con los de afuera. Y vamos a avanzar porque el tiempo nos está comiendo y faltan 2 temas todavía. Voy a adelantarme en la lista. Esta sí no me acuerdo cuántos son. Déjenme ver en cuál. Aquí van a ver que unos están de diferente color. Estamos hasta el 12. Ok. Hasta ahí. Entonces dice los diáconos. ¿Qué significa diáconos o qué hacen los diáconos o cuál es su rol dentro de la iglesia? Es un colaborador. Exactamente. ¿Alguien recuerda en... Ah, bueno, Yaren, adelante. Como un apoyo al pastor. Es un apoyo al pastor, exactamente. Si recuerdan en el libro de Hechos, comenzaron a nombrar diáconos porque necesitaban gente que sirviera las mesas. Es ese apoyo para los pastores, justamente. Son esas personas que ayudan. Ahora en la actualidad ayudan, ya no tenemos mesas, ya no comemos todos los domingos en la iglesia. Hay iglesias que sí lo hacen y es muy padre. Iglesias más pequeñitas, ¿verdad? Eh, que los diáconos ayudan a, bueno, ahora ayudan a recoger y contar las ofrendas, ayudan a dar la bienvenida, ayudan a, no sé, a veces ayudan a enseñar en algunas iglesias, ayudan en todo, en lo que se pueda ayudar al pastor, ellos están ahí con la disposición de hacerlo. Entonces vamos a ver las características. Dice, son honestos, son sin doblez, no dados a mucho vino. Entonces aquí vemos que la característica ya cambia un poco. Entonces aquí dice que no dados a mucho vino. 4, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermana, adelante, hermana Vilma. Está en silencio su micrófono, hermana Vilma. Hermano, es con respecto al punto número 3, que dice, no dar mucho vino. Entonces quiere decir que sí debe tomar. Hola, Casi no se le hola. entendió lo último, hermana. Que como dice en el punto 3, no dado mucho vino. Eso quiere decir que sí puede tomar vino. Sí. Sí, porque Ujú. mire, justamente yo, en la iglesia donde yo estaba, yo formaba parte de los diáconos y bueno, el pastor en una predica así dice, yo no puedo tomar absolutamente nada, dice, pero en el caso de ustedes sí. Bueno, en este caso yo no lo hago. Ujú. Pero me llamó la atención ese punto que dice, no dados a mucho vino, eso quiere decir que sí se puede tomar vino. Sí. Ujú. Pero recordando siempre que no debemos de
ser dominados por o sea, no deben de embriagarse, básicamente. Claro. Y también No se le escucha, no se le escucha. No, aún no. No se escucha, hermano. No, no se escucha. Igual. Así parece. Hable, hermano. Parece como que sí. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, claro. Listo. Sí, allí se le Y permítame que mi micrófono se quedó sin batería, entonces estamos cambiando las baterías mientras estoy ocupando otro micrófono. Ya. Entonces les comentaba que es muy importante. Los diáconos también son ejemplo. Y como parte de ser ejemplo a los hermanos, hay muchos hermanos que tienen tendencia al vino, ya a emborracharse o antes se emborrachaban y todo. Entonces, uno como diácono debe de ser ejemplo y también no debe de ser piedra de tropiezo para los hermanos. Entonces, es mejor ser prudente, es mejor estar lo más alejado del vino, de este tema, ¿verdad? Porque tal vez nosotros lo podamos controlar y decir, ah, no, yo me puedo tomar una copa sin ningún problema, pero hay personas con las que tal vez nos sentemos a tomar una copa, que ellas ven la copa y ya se siguen con toda la botella, ¿verdad? Entonces, es mejor tratar de ayudarles y no ser piedra de tropiezo para ellos. Y aparte, los pastores y diáconos y todos somos ejemplo. Entonces, debemos Pero, hermano Nelson, de ser prudentes. Adelante, hermana Vilma. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Hermana, active su micrófono, por favor. ya. Que yo Ya. le digo, por ejemplo, en el caso mío, bueno, yo no lo hago. Es decir, porque como usted dice, también tenemos que ser de buen testimonio también nosotros. En este caso, no solo como diáconos, sino como hermanos en la fe, Así como es. digo, en la vecindad, en los amigos, al menos en la misma familia. A uno lo ven tomando un vino y dice, bueno, y no que es hermanito, como dicen aquí en Ujú. Ecuador, y está echándose al vino. Ujú. Sí, tenemos que ser, aquí en este tema hay que ser prudentes, ¿verdad? Como dice mi hermana Vilma, mucha Claro, gente nos va a ver, entonces es mejor estar del lado más cercano a Dios y más alejado al vino que decir, ah, yo soy muy valiente, yo domino este tema y me voy a ir así como lo más al vino que posible. No, hay gente que nos está viendo y hay personas, les cuento algo rápido, me tocó ir a un viaje a Bolivia eh, y allá pues hay más cultura de vino, pero íbamos a hacer un campamento de varios países y uno de los que llegó me dice, cuando llegó, lo primero que me dijo es, mira, fíjate que yo he tenido problemas con el vino desde chiquito. Y yo, ah, ok. Y yo así como, gracias por contarme, ¿verdad? Y ya cuando vi a dónde íbamos a comer y que nos estaban sirviendo y todo, yo dije, ah, no, yo no, gracias. Y él dijo, no, yo tampoco, gracias. Entonces ya éramos como dos que nos estábamos echando la mano ahí y luego otro se nos unió y ya como que comenzaron a respetar el tema de nosotros no queremos vino. Entonces, yo, pues gracias a Dios no tengo problema, pero yo me uní a él por
por ayudarle. O sea, yo no quería que yo fuera a ser piedra de tropiezo para él. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, amén. Bueno, hermano, yo fui, bueno, un gran tomador, la verdad es esa. Y esto del vino, o sea, es muy peligroso, dicen una copita de vino, pero el problema es que no tenemos como un termómetro, como cuando uno está con calentura, que no sabemos si está a 37, a 36, a 35, a 40, ¿verdad? Y cuando usted se da cuenta, hay días en que usted está de tomar y hay días en que no está de tomar, que con solo una copita ya usted se siente mal, ¿verdad? Como invitar a otra persona, estamos haciendo mal porque no sabemos cómo esa persona también pues se va a encontrar. Otra cosa también es que sale uno, tal vez dice uno va a pasar aquí a ese restaurante, a ese bar o una cantinilla y va a tomar un traguito de vino. Y lo ven salir a uno de ahí, nunca se van a imaginar que fue una copita tampoco, ¿verdad? Sí, Amén. exacto. Si lo ven saliendo a uno de esos lugares, va a decir, este no fue por una copita, fue por toda la botella o quién sabe cuándo, a quién sabe cuándo entró. Entonces sí, tenemos que ser prudentes y cuidar nuestro testimonio con los de adentro de la iglesia y con los de afuera también. Y a veces eso cuesta, a veces eso cuesta. Siguiente, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahí es que la verdad es que quieran servir a Dios, porque mucha gente entra al ministerio así como, yo quiero ser líder, quiero estar sobre los demás. Y no, los diáconos no están sobre los demás. Al contrario, son los siervos de los demás. Entonces, por eso deben de Amén. entrar a servir con limpia conciencia, porque ellos van a servir, no se van a enseñorear de los demás. Igual el pastor está para servir. Entonces, si entran ven, qué bonito pasar ahí adelante en la iglesia, ¿verdad? Yo quiero pasar adelante y por eso quiero ser diácono. No, ya pasas ahí adelante, o sea, te tocan privilegios también, pero también te va a tocar servir y servir y servir y servir porque eso es un diácono, Correcto, un correcto. siervo. Sí. El siguiente, sometidos a prueba primero. Esto es interesante, ¿verdad? Deben de ser sometidos y si son irreprensibles, pueden quedarse ya en el puesto. Y aquí viene otro tema. Si ven, están de otro color porque tomamos las referencias del versículo 11, que nos agregan unas características. Dice, honestas, las mujeres deben de ser honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Estas son por eso las puse en rosa, porque son para las mujeres. Obviamente aplican todas las demás, pero también están estas para ellas. 12 maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Entonces ahí está toda, ¿verdad? Se parecen mucho a las de los obispos, pero a menor escala tal vez, algunas, pero siempre el objetivo es que sirvan, como dice el ítem 5, versículo 9, con limpia conciencia, para que entren y que se dediquen a servir. Es cuando em, no es los diáconos no son hay que hacer la diferencia y eso hay que hacerlo ahorita. Vamos a hacer la diferencia entre un diácono y un líder o un jefe de una empresa. Unos vienen del mundo, no saben cómo es la estructura de la iglesia y ven, pues ese es el encargado, ese es el jefe. ¿Por qué? Porque está en la entrada, es el que está organizando, el que está haciendo todo. En una empresa el que organiza todo es el jefe, es el de mayor puesto, es el que se le respeta. Pero en la iglesia es al revés. En la iglesia son siervos los que están, o sea, están para servirte a ti. En la estructura de la empresa está el jefe, se le respeta porque tiene autoridades, el que gana más, el todo. Pero en una iglesia, el que ves encargado de todo es el siervo y el que está para ayudarles a todos.
Entonces, por eso muchas veces personas se acercan a servir con intenciones que no son las correctas. Entonces, hay que dejar claro eso. Y ahora quiero, bueno, algún comentario respecto a esto antes de pasar al siguiente punto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ok, avanzamos. Me gusta mucho cómo termina este capítulo. ¿Qué piensan ustedes de del versículo 16? Dice, Primera de Timoteo 3:16. Es nuestro último versículo de este capítulo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué creen que es esto y por qué me lo está dando aquí? Alguien que me explique, por favor. ¿Por qué está dando estos versículos aquí? Bueno, este versículo, porque es un solo versículo. Adelante, Yaren. Bueno, pues lo que yo me imagino es que, por así decirlo, los diáconos tienen que dar, por así decirlo, una imagen de más semejanza a Dios. Ajá, sí. Venimos hablando de los obispos, venimos hablando de los diáconos y de último, bueno, tenemos unos versículos ahí en medio, ¿verdad? Que es el 14, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces aquí ya es como otro tema. Está afuera del tema de los obispos, afuera del tema de los diáconos, pero es un versículo muy importante. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a este versículo? No. Ya hoy ya se quedaron todos calladitos. Ok, no hay problema. A mí me fascina cómo Pablo, estábamos hablando antes de la clase, entramos unos minutos antes y nos ponemos a conversar de varias, a veces del clima, de todo. Hoy estábamos hablando de hace algunos años yo estaba estudiando mucho cómo escribía Juan. Estaba estudiando todas las cartas de Juan y me fascina cómo Juan escribe porque escribe muy sencillo y muy directo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fácil, directo, no hay donde perderse. Y cuando me decían Pablo, ay, es que Pablo habla palabras muy rebuscadas y no sé, como que es otra estructura. Ahora que estoy estudiando más a Pablo, me fascina cómo Pablo tiene la capacidad de sincronizar, o mejor dicho, de resumir, de llevar en pocas palabras, decir mucho. Hay pastores que te pueden hablar 2, 3 horas y no dijeron nada. Esa es otra habilidad que espero, esa no la busquen, hermanos, por favor. Busquen esta habilidad, la habilidad de decir mucho en pocas palabras. Estaba buscando qué era esto y muchos piensan que era un canto o era un poema o era un poema que se cantaba, que se relataba. Y a mí me gusta, fuera de que sea un poema o algo así, me gusta la simplicidad como está escrito y todo lo que se dice atrás de esto. Vamos leyendo línea por línea. Dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cómo se llama el Dios manifestado en carne? Jesús. ¿Cómo? Jesús, exactamente, Jesucristo. Jesucristo
es el Dios manifestado en carne. Jesús es la parte visible de Dios. Justificado en el Espíritu. ¿Qué significa ser justificado? ¿Bautizado? Bautizado, sí. Ser justificado va un poquito más allá de ser bautizado. Eh, el bautismo es un paso de obediencia cuando aceptas a Cristo. Y la justificación viene justamente cuando aceptas a Cristo. Cuando aceptas a Cristo, Dios paga todos tus pecados al punto de que ahora cuando Dios te ve justo. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó por tus pecados. Entonces dice que es justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. O sea que tiene un testimonio. Los ángeles están desde la fundación del mundo. Entonces, ellos han sido los servidores, digámoslo así, no sé si decirles diáconos o porque igual cumplen muchas funciones. En este caso, la palabra es mensajeros. Ellos son los mensajeros y pueden dar testimonio de todo lo que ha sucedido a través de todo el tiempo, predicado a los gentiles. Entonces, el Dios que descendió y fue visto físicamente en carne, Jesús, que nos justifica a todos, que los ángeles pueden dar testimonio, ese fue predicado a los gentiles. Y aquí, haciendo un poco de estudio de palabras, la palabra gentiles se puede cambiar por naciones. Predicado a las naciones, creído en el mundo, o sea que el mundo, mejor dicho, que el mundo cree en él se anunció el mensaje y el mundo cree en él, recibido arriba en gloria. Cuando Dios muere, resucita, está un tiempo con los discípulos y luego sube al cielo visiblemente. Dice, recibido arriba en gloria. Qué hermoso resumen de todo el Evangelio. Aquí está todo el Evangelio. Desde que Jesús nace hasta que Jesús sube y es recibido en gloria. Aquí les hice un comentario rápidamente por cuestiones de tiempo, ya nos estamos pasando un poquitito. No sé si han visto o usado el interlineal. Aquí arriba tenemos el versículo, Primera de Timoteo 3:16 en la Reina Valera 1960. Y aquí en letras en rojo tenemos la traducción literal. Como ustedes bien saben, la Biblia no fue escrita en español, entonces en el idioma original está aquí arriba en letras en verde. Cómo se pronuncia está en letras naranjas. A veces uno lo ve y dice, uy, eso está complicado, pero no, está muy sencillo. Estos números nos sirven para referencias. Este es el idioma original. Esto es como si son adjetivos, son en qué tiempo gramatical está la palabra. Y esto es la traducción que nosotros tenemos al español. Entonces, Primera de Timoteo 3:16, en la traducción literal se leería así. Y indiscutiblemente grande está siendo el de el bien reverenciar misterio, quien fue hecho manifestado en carne. Entonces, si ven, no tiene mucho sentido. Son las palabras literales, pero no tiene un sentido. Entonces, lo que hacen los traductores, traducen las palabras literales y le dan un sentido
a la oración. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los que estudiamos la palabra en español? Nos vamos al idioma original a ver qué es lo que realmente significa la palabra que tradujeron como la tradujeron. Entonces, ellos vienen para adelante y nosotros vamos para atrás al estudiar la Biblia. Entonces, yo estudié esta que es la palabra 2152, que significa piedad, que en el texto aparece aquí 21, bueno, baja de la palabra 2150, que aquí se traduce como bien reverenciar. Esta palabra bien reverenciar es la misma palabra que se traduce aquí como piedad. Entonces, ¿qué es la piedad? Que bueno, es bien reverenciar, es piedad, dice específicamente en el esquema del evangelio. Me llamó la atención porque es bien reverenciar. Entonces dice, e indiscutiblemente grande está siendo el de bien reverenciar misterio. Entonces, esa palabra me llamó la atención, la palabra piedad. Y la siguiente palabra que me llamó la atención es la palabra 1486, que está, naciones, es esta, 1484. 1484, no, es esta. 1484 es esta. 1484 quiere decir gentil, gente. Entonces aquí nos dice cómo se pronuncia, de qué número deriva y nos da la definición, que es raza como del mismo hábito, es decir, tribu, específicamente alguien foráneo no judío, usualmente por implicación pagano. También se traduce como gente, gentil, que esta es la que usaron en esta vez, linaje, nación o pueblo. Entonces, al poner la palabra naciones aquí arriba, dice predicado a los gentiles. Nosotros ahora por nuestra posición perdemos la perspectiva de qué es gentiles. Y me gusta más decir predicado a las naciones, aunque esas naciones sé que somos gentiles. Entonces dice predicado a las naciones. Fue creído en el mundo, fue tomado hacia arriba en esplendor. Entonces, este es una pincelada de cómo hacer un estudio de una palabra en un versículo. Mejor dicho, cómo estudiar algunas palabras, porque vimos dos en un versículo. Y este estudio, este resumen que hace Pablo, es algo que a mí me fascinó, me gustó porque resume, o sea, cuando uno habla y expone muchas veces el Evangelio, comienza a ver cuáles son los mejores carriles para hablar de Cristo. Pablo era un excelente expositor de la palabra de Dios y él podía hacer un resumen en 30 segundos. Le dijeron, haz un resumen en 30 segundos del Evangelio y escribió estas 6 líneas. Entonces, lo podemos leer, nos lo podríamos aprender y terminemos la clase leyéndolo, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los comentaristas estaban hablando y dicen que era un himno, era un canto, era un poema que se recitaba constantemente. Entonces creo que deberíamos de evaluar, ¿verdad? Las canciones de ahora ya no son tan profundas como esto. Ya nada más son espíritu ven, espíritu desciende y muchas veces eso. Y no, o sea,
qué bonito es ver palabra de Dios y poderla cantar, poderla leer en prosa, digámoslo así. Deberíamos de regresar a escribir poemas a Dios y hablar bien, profundamente, haciendo un resumen en segundos de lo que es el Evangelio. Y con esto terminamos la clase de hoy. Vimos un poquito em, sobre el panorama general. La próxima clase lo vamos a retomar mucho más y lo vamos a ir llenando para irle avanzando a la casita. Si ustedes saben algo más del contexto histórico, ya sabemos los temas que está tratando, ya sabemos qué otras cosas ha ido desarrollando y ya vamos a ir viendo cuál es el propósito del libro, lo pueden escribir ahí en la casita que está al final de su material. Ok, mis hermanos, ya nos pasamos unos minutos y vamos a terminar la clase con una oración. Entonces voy a orar yo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has dado este tiempo, Señor, para aprender un poco más sobre ti, para parecernos a ti, Señor. Te pido que todo esto que estamos aprendiendo y conociendo, Señor, lo podamos llevar no solamente a nuestra mente y que se quede ahí, Señor, sino también a nuestro corazón y podernos dejar ser transformados por tu palabra, Señor. Que tu palabra vaya entrando poco a poco a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, y que pueda ser de bendición, no solamente para nosotros, sino para muchas otras personas. Te pido que te quedes con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice la semana que recién inicia y bendigas a cada una de las familias aquí representadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.